Bienvenidos a otro programa de 8, 9, 10. Le damos a todos la bienvenida y agradecemos que nos estén acompañando. Ya saben, todos los que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, poniendo Toda la Verdad Primero, TLB1. Y, por supuesto, pueden ver en diferido toda la programación a través de www.youtube.com/canal TLB1. Así que bueno, ayer se cumplió 3 de diciembre, fue un 22 aniversario del levantamiento Cara Pintada que puso ciertas pautas en la Argentina a través de una figura emblemática que era el coronel Mohamed Ali Zainuddin. Se cumplió ayer en la Chacarita un servicio religioso, participaron un grupo de compañeros y la verdad que llevó a un recuerdo importante de cuál era la figura del coronel, que ese es uno de los temas que vamos a tocar en este programa. Y también otro de los programas, que es donde lo vamos a comenzar, es el tema de la deuda externa. Ustedes dirán que este canal, a través de toda su programación, es como insistente en el tema de la deuda. Y creemos que es uno de los temas más importantes que estamos enfrentando los argentinos, porque debido a la deuda externa, con toda su historia, todo su historial y todo el proceder que ha tenido a través de no solo los gobiernos de facto, sino a través de todos los procesos democráticos que han sucedido desde ese advenimiento de esta democracia colonial a la cual llamamos desde el 83 en adelante, han sido colaboradores en estas renegociaciones que han postrado a la República en todo aspecto, no solo políticamente, sino social, económica, y desde luego es lo que vemos en la pobreza, la falta de infraestructura, el abandono, ¿no es cierto? Y esta rufa de negociados y rufa de irresponsabilidad gubernamental, que es la que palpamos diariamente y que nos tiene a todos en jaque. Como es un tema que lo vamos a seguir tocando porque gracias entre la mala noticia de la fragata, que es la que ha puesto de vuelta en noticia el tema de la deuda y que el gobierno kirchnerista nos ha puesto en velo diciendo de que bueno, que ya no debíamos deuda, que se había pagado el Fondo Monetario, por lo tanto no había más deuda externa, donde se habían levantado las banderas del kirchnerismo con ese símbolo de que no debemos más nada, donde inclusive en la Facultad de Ciencias Económicas se ha armado un museo de la deuda, en las cuales se plantea todo el proceso de la deuda externa, pero termina con banderas victoriosas como que acá ya no se debe más nada, y se han reinventado, como han escrito y reinventado la historia argentina, han reinventado los personajes que tuvieron que ver en el tema de la deuda. Como este canal, su nombre lo indica, es TLB1, que es Toda la Verdad Primero, lo que tratamos de traer a ustedes es siempre toda la verdad. Y toda la verdad a través de los personajes que han vivido, que han participado y que han hecho cosas que son las que han contribuido a la grandeza del país y a clarificar temáticas que, bueno, pueden resolviéndose conllevar a la grandeza del país, que es lo que todos aspiramos. Y en este ciclo nos está acompañando el doctor Juan Carlos Foster. Juan Carlos Foster fue secretario del juzgado número 2, que estaba a cargo del juez Ballesteros, que fue el que sacó la sentencia en el año 2000 de la causa Alejandro Olmos contra Martínez Dios. Y gracias al doctor Foster, que ahora jubilado, ha sido parte importantísima para que esa causa llegara al dictamen que tuvo en el año 2000, que lamentablemente Alejandro Olmos no llegó a ver su resultado porque había fallecido 6 meses antes del dictamen de esa resolución judicial, de ese fallo. Así que bueno, don Juan Carlos Foster, muchas gracias por estar. Gracias en por 8, invitarme, 9, 10. gracias a usted, gracias por invitar. Es un nombre emblemático el 8, Sí. 9, 10, y vamos siempre para arriba. Doctor, ¿cuál fue su experiencia? Que nos gustaría saber, más allá de la historia. Mi experiencia es, yo tenía en esa época, del año, digamos, desde el año 1987 hasta el año que me jubilé, 2011, tenía a cargo, posteriormente con la jerarquía de secretario, una especie, llamémosle, de secretaría económica, donde todas las causas de carácter económico, los fraudes de carácter económico, se tramitaban en esa secretaría.
así se tramitó la causa del Banco del Oeste, la causa del Banco de Iguazú, la causa del Banco de Italia. Usted recuerda bien que en esa época era la época de los grandes fraudes bancarios que daban lugar luego a la liquidación y a la intervención de un liquidador. Bueno. Ahí está el BIR, el Banco de Intercambio Regional. Bueno, eso fue anterior, en otro juzgado. Fue anterior, pero fue en el 80. En el 80. Pero cuando el año que yo ingresé al juzgado, justamente la explosión fue la causa del Banco del Oeste. Ya trabajaba para el juzgado en la causa del Banco de Italia desde que el Banco de Italia fue liquidado en el 85, como consecuencia de que yo en 1983 había predicho, una especie de predicción, de que si no solucionaban el tema del banco, el Banco Central, el banco iba a caer. Y como efectivamente ocurrió en el año 85, me acuerdo en el mes de mayo, al capricho, y esto ocurrió al capricho de un funcionario de esa época del Banco Central, que después fue funcionario de la DGI. Y no se me hizo caso, en general, desde el punto de vista judicial, estoy hablando, ¿no? Sí. ¿Qué similitud había entre todos esos desfalcos? Era parecido, y casi todo con bancos con gran endeudamiento externo. O sea, casi la similitud era muy creación de sociedades, digamos. Lavado de dinero. Sí, en esa época no se hablaba de lavado de dinero, pero era lavado de dinero. Claro. Operaciones que hoy le llamaríamos trucha, operaciones fraudulentas. Y cuando un banco quiebra en esas circunstancias, ¿quién se hace cargo del pasado? Y el Banco Central, y en última instancia la paga el pueblo argentino. Está bien que es cierto que después, cuando liquidan el banco y se van liquidando los bienes o se le pasa, algo se recupera. Pero el daño nunca es el daño que se ha causado a todos los ahorristas. Claro, y la pagan los ahorristas y el pueblo argentino cuando el monto de liquidación que paga, que tiene que verdaderamente afrontar el Banco Central, supera la realización de activos. O sea que realmente la paga, y bueno, ¿quién paga el Banco Central de alguna forma? Todos nosotros. Sí. Y esa relación que tiene que ver con la causa Olmos, forma parte también de ese. Bueno, fíjese una cosa. Segmento, a mí me citaron en una época como si fuera una especie de comisión al juzgado para trabajar en la causa del Banco de Italia. Y yo lo que había descubierto en el Banco de Italia, un total, alrededor de 60 sociedades fantasma. Cada una tenía un supuesto piso en algún lugar de Buenos Aires, especialmente en lo que hoy es Puerto Madero, ahí las Catalinas Norte, los primeros edificios atrás que había del Hotel Sheraton, ¿se acuerdan? Hace más de 20 años. Sí. Bueno, cada una tenía un piso. Y esos pisos eran usted recuerde bien que si bien es cierto, estaban todos los valores inmobiliarios inflados, justamente por el valor, la depresión que sufrió, lo deprimido que estaba el valor del dólar, costaban millones y millones esos pisos de dólares. Me acuerdo, se cotizaban en dólares y carísimos. Y la mayoría eran de bancos, en forma directa o indirecta, a través de sociedades o de testaferros. Y en la contrapartida de esos valores inmobiliarios y de esos inmuebles eran los préstamos
en dólares que tomaban esos bancos del exterior. La técnica era la misma. O camiones nuevos en gran cantidad, importados, o si no, inmuebles de gran valor, ubicados en lugares ya los más paquetes, los más sí, caros, o los más caros, o los más valiosos inmobiliariamente. ¿Y eso cómo entra dentro del esquema? ¿Entra dentro del esquema de Alejandro Olmos como denunciante? Entonces, ¿qué pasa? No es que entra. Como yo conocía bien el tema, había trabajado claro, en la época que antes de estar el doctor del Castillo en el juzgado, estaba el doctor Anzoátegui. ¿Y qué pasa? En esa época es cuando se hace la denuncia de Olmos, en el 82. Hace una denuncia. Entonces él forma distintos grupos, y un grupo trabajaba, no sé, con la deuda pública, otro trabajaba con deuda privada, y yo trabajaba con la deuda privada y produzco mi informe. Y tenía obligación de hacerlo por mis superiores antes del 30 de octubre, que fue el día de las elecciones, que ganó Alfonsín, porque después no se iba a poder hacer nada. Claro, claro, la oportunidad, o se hacía ahí o no se hacía. Sí, claro. En esa época. Y bueno, y Olmos no, pues eso corrían paralelo los temas. Yo ingresé al juzgado posteriormente, ya como titular, y trabajaba en diversas causas. Y el pobre Alejandro Olmos presionaba en el buen sentido de la palabra, para que la cosa fuera adelante. Bueno, el doctor del Castillo no tuvo más remedio desde el punto de vista procesal. Y la causa, entonces dijo, hay un hombre que acá sabe mucho del tema. Y ahí nos conocimos con Olmos. Hay unos pasillos nomás, ni siquiera en la oficina. ¿Cómo le veía Olmos? ¿Cómo lo veía? Y lo veía tipo decidido, entusiasta. Sí, lo único que no tenía Olmos era cara de corrupto. Era un pobre tipo, digamos. Uno de buena familia y con interés por la patria. Sí, es lo fundamental. Pero quiero decir, usted lo veía, no daba ni 5 centavos. ¿Y a usted la impresión esa que es lo que lo acercó más? No, yo por ahí hablo, teníamos el mismo pensamiento. Él era socialista, yo soy peronista viejo, en el pensamiento de la vieja época peronista. Como mi padre, que era alemán, era peronista. A pesar de que se nos diga a los viejos peronistas éramos fachos, no me importa. O nazis. Es que todo lo que sea de la otra época le van a decir, como hoy ya no hay nada, y es todo una cosa amorfa. Nadie sabe si es progresismo, si es vendepatria, ¿no? Hoy es el cambalache. Mi padre era alemán, pero me inculcó el buen nacionalismo, siempre. Entonces, con mis travesuras de chico y todas esas cosas, ¿Qué travesuras se hacían? Bueno. Bueno, y ahí lo conocí a Olmos y empezamos a trabajar juntos. Sí. Y yo le fui pidiendo cosas, formal e informalmente, y él me las iba arrimando. Y yo analizaba las que podían servir formalmente. Y bueno, y a partir de eso, también, me acuerdo que en esa época también se convocaron a los peritos más importantes. ¿Eso es cuando la causa fue avanzando más? ¿Cuando ya había no, del principio, del otro juez. Convocó, pero se terminaron peleando todo y quedaron nada más que 4 o 5. Sí, porque todos querían unos honorarios altísimos en función. Se pagaban honorarios por hacer ese trabajo. Sí, pero si trabajaba en una repartición pública, como en todo profesor universitario, tenía que hacerlo o renunciarlo.
Había muy pocos así que no eran profesores universitarios. Pero denunciaban porque unos denunciaron porque si bien eran peronistas, era la época del proceso todavía. Entonces, otros porque eran demasiado liberales. Usted me entiende. El otro extremo. El extremo, el otro extremo, porque yo extremo, eso es la dialéctica, pero no existe. Justamente el peronismo está en el centro, en la tercera posición. Pero la dialéctica entre marxistas y liberales es fabricada. No existe realmente. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No, como decimos nosotros, son paridos por el mismo vientre. Exacto. Parecen peleados, parecen opuestas entre sí, pero están alineados. Y seguimos todavía los argentinos, no sé, en otros países. Y seguimos todavía con esa pelea. Seguimos peleando. Y Macri se sigue peleando con como un ejemplo, ¿no? Sí. Se sigue peleando con el jefe del Partido Obrero, ¿cómo se llama? Altamira. Sí. Y el origen de Altamira es peronista, ¿sabía? Sí, no sé, puede ser, sí, hoy, Sí. Bueno. Y volviendo a Olmos, y cuando se nombraban estos peritos, ¿hubo un equipo importante de peritos para...? Hubo importante, pero como le dije, eran 30, la totalidad casi renunció y quedó. Que en paz descanse, que Dios lo tenga la gloria, el doctor Tandurela. Alberto Tandurela. Sí. Una eminencia, ¿no? Sí, sí. Los dos, al cual tuve el orgullo de conocerlo y aprendí mucho de él. Fue profesor de la Escuela de Defensa Nacional, sí, fue un tipo muy valioso, y tenía la materia en la facultad, fue convocado como profesor de la Universidad de Buenos Aires, tenía la materia Desarrollo Económico en la Universidad de Buenos Aires. ¿Había otros tipos importantes dentro del equipo? Y estaba Chapman, que también falleció. Liberal, pero sano. Muy sano. Yo siempre me reía porque lo cargaba. Vivía al lado de la comisaría segunda. Sí. Al lado. A usted un día lo van a, digo... Tiene una puerta directa de acceso. Sí. Después estaba, de los importantes que quedaron, dos oficiales, los peritos oficiales. Y un perito más. O sea que de 30 personas quedaron 7, 8. Menos, le vuelvo a decir. Dos oficiales. Y también murió el que era especialista en finanzas públicas, Forino, Sabatino Forino. Sí. Y Sabatino ¿Qué conclusiones? No, ellos daban con todo. O sea, digamos, daban con toda la verdad. Lo hicieron bien fuerte y serio. Lo poco que hicieron, porque hicieron, vamos, pues siendo 3 hicieron mucho, aparte, gente de principios. Sabatino Forino sí era peronista. Tandurela no era peronista, era nacionalista. Y Chapman era liberal, pero un liberal sano. Siempre estaba ahí, digamos, no se jugó como se jugó Tandurela y Forino, pero lo mismo, él decía que había sido esto él lo daba como una especie de culposa, una administración culposa, y los otros como una administración fraudulenta. ¿Qué diferencia tiene entre culposa y fraudulenta? Es que, bueno, fraudulenta está hecho con conocimiento y voluntad. Culposa es cuando yo nunca, en ningún momento, no confundamos con lo eventual, que sí es fraudulento, sino voy manejando un coche y realmente no me prefiguré por anticipado que yo podía matar con ese coche y choco a una persona y la mata. Eso es culposa. Por culpa, ¿cómo se llama? Falta de idoneidad, o de
¿cómo se llama? Cuando No alguien... importa. Sí. Y yendo directamente Bueno, a los temas más importantes que usted cree que valieron la pena en la causa, sí, que bueno, pescaron los los más peritos. importantes, Banco Central, supongo. Banco Central, las empresas públicas, ¿Qué es lo que decían del Banco Central? Y no, el Banco Central decía que directamente no se podía pensar de ninguna manera en una falta de idoneidad, digamos, el tema de la toma de préstamos. De toma de préstamos, pero el Banco Central no tomaba los préstamos, sino que le hacía tomar por intermedio de la política que se había en su momento oficial, la política de cambio monetaria, le hacía tomar préstamos a las empresas públicas. Y las empresas públicas luego giraban sus fondos en divisas al Banco Central y el Banco Central le liquidaba pesos. Especialmente en esa época estaban en ese tema, fue el gerente de finanzas, era el doctor Machinea. Claro. Bueno, y el presidente del Banco Central. Y eso fue el gobierno Alfonsín, o sea No, que todavía lo seguían haciendo. No, ya en el proceso. En el proceso, claro, en el proceso. Machinea estuvo en el proceso. Sí, eso fue todo en el proceso. O sea, ubiquémonos con el dólar no devaluado del año 76. Sí. Del año 76 al año 82, 83. 82, digamos, porque será. Los en préstamos y los endeudamientos pararon un poco en 80, 81, 82. ¿Eso por motivo de la guerra? Motivo de la guerra y motivo de que ya era demasiado. En aquella época eran 43.000 millones de dólares. Pero Alfonsín lo elevó muy poco por el tema de los intereses. Pero Alfonsín se hubiera querido. Usted recuerda bien que antes del plan Brady, usted podía conseguir por la tercera parte o menos, o sea, por menos, estoy hablando por la quinta parte, títulos de la deuda que no habían sido transformados en bonos Brady. Y entonces valían 20 centavos, 25 centavos en el mercado. Con 10.000 millones de dólares. Todos del mercado. Sí, un poco como hizo Perón. Claro. Cuando es una forma de expresarlo, se despertó una mañana y hizo llamar a todos los agentes financieros de Argentina. Dijo, compren todos los títulos y bonos que haya de Argentina. Está bien que Inglaterra era gran deudora nuestra, eso al margen, pero había bonos. Los compraron todo y con el tema de Inglaterra, que bueno, se discute si los ferrocarriles estaban buenos o malos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero el tema es que con el ingreso de ferrocarriles y todas las tierras, los valores inmobiliarios, si se hubiera hecho lo que corresponde después, posteriormente, tenía muchísimo valor. Claro. Y ya eso vencía la concesión. Entonces aprovechó, y la deuda que tenía Inglaterra y que la inconvertibilidad de la libra, entonces aprovechó en eso. Pero después el resto de la deuda con los demás países la hizo comprar. Valía poco en el mercado. ¿Recuerda usted que ¿Por qué cree que ninguno? Está muy claro, porque creo que la audiencia, aunque no debe conocerla mucho esta historia, pues, porque esas cosas importantes se ocultan, especialmente para que después no queden tan cipayos los que vienen después. Y claro, pero hay, yo mire, un profesor de la Universidad de Roma, profesor catalano, expresó en una oportunidad con respecto al problema de la deuda. Deuda externa, esclavitud moderna. Con eso tiene dicho todo. Porque usted tiene con la deuda externa, que es el caso concreto de Argentina, muy pocos países de Latinoamérica o de, digamos,
me gusta más llamar que Latinoamérica, pero si uno también dice Latinoamérica, le está dando, si dice de otra forma, le da más preponderancia a la península, Iberoamérica. O indo-iberoamericano, Sí, como dice. bueno. Entonces, muy pocos han salido, porque se han dado cuenta del problema. Ya no va más con las cañoneras, como fue esas cañoneras o esos barcos torpederos que tenía Alemania al principio de cosas frente a Venezuela. No, ya no se hace más. O sea, es un tributo laico y perpetuo. Un tributo laico. Ahí se aplicó la doctrina Drago. Y bueno, y el tema es que hay que dejémonos de embromar con este tema de nos tuvieron en la los militares, ¿por qué pagan lo que están pagando? Mal o bien pagado, eso es otro problema. Por estúpidos, sí, porque entraron en el juego de ser los grandes liberales. Y que es lo que yo lo que le critico a Perón que no hizo en su momento, allá cuando fue en la primera y segunda presidencia, no lo hizo Perón, de cambiar, salvo algunos generales o algunos, de cambiar la mentalidad de los militares, ¿no? Y siguieron siendo liberales. Y la Armada respondía allá a Inglaterra. El ejército no en vano, por ser más nuevo, no en vano es como se llama la aeronáutica, el arma nacionalista. No en vano, profesor de los oficiales de aeronáutica era Jordán Genta. No en vano. Y eso Perón se olvidó. Y acá fueron y entraron porque les adornaban todo el paisaje de lo que era esto, ¿no? Iban los liberales allá, hacían los cursos en algún fuerte de allá de Estados Unidos o en Panamá, y después venían acá y no se daban cuenta que los hacían enfrentar con los marxistas. Y ahora seguimos lo mismo, estamos en lo mismo. Ahora no le llamemos marxistas, sino progresistas, disfrazados y puestos con el tema de Gramsci. Estamos en la misma, no ha cambiado la Argentina, por eso que la democracia, como usted dice, es colonial, porque no ha cambiado y sigue igual, y no sé cuánto tiempo seguirá igual. Mientras, como yo le decía ayer, mientras no venga un criollo a mandar en esta tierra, como dijo, lo decía Martín Fierro, hasta han dado vuelta las grandes figuras del nacionalismo argentino, como fue Rosa y Dorrego, y del federalismo, la acapararon y ahora la envilecen. Por eso siempre dije yo, y no es que me vaya del tema, ¿no? Que los institutos tienen que ser privados en el sentido, no manejados tampoco desde el Estado, ¿no? Como el Juan Manuel de Rosa, lo que fuere. Es una pena cuando se estatizan, forman parte del Estado, porque más allá de que a uno le da el nivel de rango nacional, el hecho de reconocer como instituto nacional, pero también está esclavizado ante los gobiernos de turno. Y si tenemos un gobierno como este, por ejemplo, el Instituto Juan Manuel de Rosas no puede ser otra cosa que algo que representa a esto que nos gobierna hoy en día, porque son súbditos de eso. Le pasa al sanmartiniano, le pasa al belgraniano, le pasan a todos. Y después modifican la vida de los próceres. Claro, y después ya se transforma que los próceres no eran lo que eran, sino entran dentro del relato nuevo que este gobierno quiere. Doctor Foster, yo quiero preguntarle, volviendo al tema de la deuda, cuando usted vio que salía el fallo y Olmos no llegó a ver, usted es decir, ¿qué le causó que Olmos no pudiera llegar a ver el fallo cuando ya usted prácticamente eso se lo digo fuera de cámara? Algo se puede imaginar, Me imagino. Estaba colorado de bronca y todo. Sí, y el hecho algo se solucionó, pero se lo digo fuera de cámara. Bien.
Y dígame una cosa, a mí me gusta que lo diga todo en cámara, porque la verdad que a nosotros nos ven muy poquito. De todas maneras, el hecho de que haya salido la sentencia, y esta sentencia o este fallo judicial haya prescripto. Es que fue la única vez una burla judicial a la ciudadanía. Que decimos, bueno, ahora vamos a fallar porque no va nadie en cana. No, los hechos están demostrados, eso es lo importante. No hay nadie preso, por supuesto. Sí. Los hechos están demostrados. Prescribió porque lo dejaron prescribir. Usted sabe que yo era un secretario, sí, no era, si por mí fuera, usted fue muchas veces al juzgado. Sí, sí, sí. Yo colaboré en todo lo que pude con usted, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero los hechos están demostrados, eso es lo importante. Acá la única salida que encontramos, hablando yo con el juez, es remitir todas las actuaciones al Congreso de la Nación, ambas. Que es el único que puede rescatar, sí, darle vigencia, como que no un solo diputado que se ocupó del tema. Un solo diputado que se ocupó del tema. ¿Quién era? El diputado Mario Cafiero. No. ¿Y qué pasó? ¿No lo escucharon a Mario Cafiero? ¿Se quedó solo? Lo escucharon, pero le dieron un pequeño presupuesto y una oficina con casa hasta que dejó de ser diputado. Sí. Está bien. ¿Qué va a ser? Murió en el campo un solo diputado blanco. Un solo diputado no va a formar el quórum. Claro. Ni siquiera el quórum, no. Ni siquiera los de su partido. Él estaba en el peronismo ahí en ese momento. En esa época, y después posteriormente estuvo con Lilita Carrió, creo que estuvo una vez, y después con... Y dígame una cosa, Foster, hoy usted logró... yo veo que esta no tiene solución. ¿No tiene solución? No tiene solución. Eso es lo que yo quería preguntar. No tiene solución. Mientras no cambie el sistema, y usted piense lo que quiera cuando la palabra sistema. Mientras no cambie este sistema, ¿El sistema tiene que ver también con la política de este gobierno o el sistema es todos los gobiernos pasan dentro de la misma horma? El que venga también. O sea, y si el que viene es liberal no va a renegociar. Va a esperar, va a haber una última renegociación, faltan 3 años. O sea, renegocia el que aparece más a la izquierda y el que aparece más a la derecha endeuda más. Es decir, renegocia para tomar más deuda. Exacto. Estos renegocian para ver cómo pagan los intereses. ¿Pero todos se llevan una tajada? Eso no me consta, perdón. Pero dicen que el mejor negocio es renegociar. El mejor negocio no sé. Yo le digo lo que digo, o sea, nunca hubo pruebas ahí en las renegociaciones que se llevaran un porcentual de los funcionarios o los bancos. Los bancos sí, porque nada lo hacen gratis. Pero yo tenía otras 2 causas. Una por el plan Brady. Sí. Esa la dejé bien. No sé cuál era la resolución, pero ya no estaba el doctor Ballesteros. Y tomé una serie de medidas que gracias a Dios el doctor Di Giorgi me la firmó, que era sobre cómo se instrumentó el plan Brady. Bueno, ahí está dentro también, por lo menos en esta etapa de la investigación que fui, las irregularidades que hubo. Y ya antes de morir se había hecho una denuncia. Y con la denuncia de Olmos del plan Brady, ahí se abrió la segunda causa. ¿Esa causa tiene que ver con las deudas privadas? ¿También? Sí. ¿O es otra causa? Es con las deudas privadas también. ¿Cuál es el monto de las deudas privadas? Y en ese momento... ¿23.000 millones puede ser? ¿23.000 millones? Sí, pero de esa época. De esa época. Y esas privadas, cuando uno dice privado, dice ¿quiénes son los privados? Y los privados son los grandes bancos privados que eran... ¿Bancos nacionales o bancos...? Bancos nacionales y extranjeros. O sea que los especialmente tomaban deuda y la pagamos nosotros. Sí, exacto. O sea, la deuda de la sucursal del Banco City de acá de Buenos Aires con respecto a su casa matriz,
los préstamos que tomó el Banco City, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se llama el otro? El alemán, el Deutsche Bank. Deutsche Bank. Morgan. El Morgan, todos esos bancos, todas esas. Chase Manhattan. Sí, todos tenían sucursal todos acá. Sí, claro, o agentes representantes. Claro. Bueno, todos tienen deuda, pero para la Argentina son como privados y son como deuda privada. Y entre los privados había empresas constructoras, habría medios de comunicación. Había de todo, especialmente, sí. ¿Clarín estaba, por ejemplo? No, lo que no pasa en esa que, época, seguramente. No. No puedo decir si Clarín no estaba o estaba. ¿Por qué? Porque lo que pedimos nosotros fue de los que llegaban hasta 20 millones de dólares, 25, el listado que hicimos. Claro. Porque si no era muchísimo. O sea que si alguno había adquirido 500 millones de dólares de deuda, ¿eso es que pasaba por otra oficina, otra repartición? No, es que no lo tomamos en cuenta, porque tomamos lo que hace la mayor superficie. Claro, como se hace en contabilidad, en auditoría, en todo. Tomamos el mayor volumen de la deuda. ¿Y qué pasó con esa causa? Esa causa está para... bueno, yo tengo, antes de irme, tengo una mala noticia con respecto... No sé qué pasó todavía. Yo dejé una persona... Usted ahí trabajó para que esa causa tuviera un fallo. Sí, y quedó en manos del juez de Georgia. Sí, pero quedó en manos... Hizo mucha bandera pinosolana, no es que... Sí, secreto, pero ¿no? quedó en manos justamente de un grupo de expertos que me costó mucho trabajo formarlo, pero me traicionaron. A mi criterio me traicionaron. No me traicionaron ideológicamente. El procedimiento que utilizaron, se fueron justamente, usted lo dijo, a ver, un grupo salvo uno que era del Banco Central, que siguió quedando, era en total 6. De esos 6, 5 era un grupo de expertos. Tomando un poco, yo no sabía qué hacer con esa causa, en el sentido no de conocimiento. Sí. Me iba yo, me salía de la jubilación y quedaba ahí muerta. Yo digo, ¿qué hago con esto yo? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y me tomé el caso del Riachuelo, que la Corte, como una cosa digamos, de orden público y de bien común para toda la comunidad, cualquier causa penal es de bien común, pero esta era fundamental. Hice lo mismo que hizo la Corte Suprema con respecto, que llamó un grupo de expertos. Los nombró, y no son peritos, porque para eso te diría, sino son una especie de... Después se podrá hacer o no la pericia en base a las conclusiones de ellos. Sí. Pero son un grupo de expertos entre lo que estaba. Había 6. Uno concurría asiduamente a Juan Manuel de Rosa. Y bueno, y se le fueron resulta que yo se los presenté al juez, el juez los aprobó, para que inclusive la persona que quedaba desde el punto de vista procesal a cargo de la causa era una persona de mucha voluntad, estoy hablando del juzgado, pero que no tenía los... Dice, a mí esto me supera, me decía, a mí me decía, ¿qué quiere que le diga Foster? A mí esto me supera, no puedo hacerlo yo. Bueno, yo te voy a dejar a vos un grupo de expertos para que te hagan, vos los vas controlando, ¿viste? Como haces con las otras causas. Bueno, porque a nadie le interesa que eso salga algún juez, pero a nadie le interesa que eso salga a la luz. Ni que tenga sentencia, ni nada. Y esta gente, yo lo primero que les digo a esta gente, apenas me converso con ellos antes de que fueran nombrados, es que lo que se hablaba ahí adentro no podían ir a decírselo a nadie. Es como por eso que yo no hablo de... No podían decir de lo que es causa ya juzgada. Claro. Vio que yo hablé mientras esto esté en proceso, tienen que mantener cierto sigilo, cierta... No, y no puedan ir...
y de pronto se transforman en parte. Cuando no se... si bien no son peritos, tienen una función muy similar a la del perito. Se transforman en parte y vienen, van a un político, piden asilo y bueno, y ¿Y por qué no apelan. nombraron a un tercero que lo haga por ellos? No, entonces, ¿qué hicimos? Antes de irme yo, tenía uno que no había firmado eso. No firmó y les hacía, y no lo convocaban a las reuniones, nada. Un funcionario del Central muy, muy, muy decente. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Bueno, pues sí, cada tanto me llama por teléfono. Pero siempre salen a la luz los del Central, no sé qué. Siempre salen a la luz los del Central. O están muy ocultos o están muy ahí en la cresta de la ola. Don Juan Carlos. No, pero Miliano. Lo nombro porque lo que es malo no lo nombro, porque siempre los malos saben defenderse. No, como este es muy bueno, por eso lo nombro, Miliano. Del resto. ¿Usted espera que esta causa por lo menos? No, y hice nombrar a otro compañero de ella, que según él, Miliano es una contadora muy capaz. ¿Usted espera que este tenga un fallo dentro de un tiempo razonable? Bueno, esta causa después se acumuló antes de que fuera Stornelli a la provincia de Buenos Aires, se le acumuló digamos, la negociación del 2004-2005. Opa, claro. Porque Stornelli empezó a investigar, y así que la causa es voluminosa. Claro. Tiene y falta algo en el medio, ¿no? Lo de la rúa, megacanje. El megacanje es una causa especial que yo también abrió Ballestero a pedido mío por una denuncia que hubo. Así que todo el endeudamiento externo pasó por... Yo creo que... pasó por sus manos. ¿Pasó también en la ley Cerrojo? ¿Cuál? Ley Cerrojo, no, eso no, ya no estaba. Cerrojo, volvieron a abrir, ahora volvieron a cerrar, ¿no? Ahora la van a volver a abrir. No, ya no. No, yo no estaba ya. Pero... Qué sinvergüenza que sos. Qué bárbaro. Bueno. Yo en vez de ser preguntón, yo soy más crítico. Don Juan Carlos, todo lo que se hizo de la 1 y de la 2 y de la megacanje, el megacanje después se abrió. La idea mía, ¿por qué todas venían al juzgado 2? A pesar de que ¿por qué las causas del megacanje en última instancia terminaron y quería hacerse cargo de ninguna casa de la deuda? Iban todos a cámara para ver el tema de la competencia. Iban a la sala de Catani, no sé si estará todavía no Catani, la camarista, viene de la época de los radicales de Alfonsín, pero un tipo que decía, no, el único que sabe acá de esto, lo decía, era por mí, y que todo estaba concatenado en sus fallos, ¿no? Y él, como era cuestión de competencia con que firmara él solo el presidente, era el presidente de la sala, era cuestión de competencia, no otra, no era una cuestión de fondo. Entonces firmaba él, iba todo al juzgado. El problema del juzgado es que a mí, salvo los últimos tiempos, yo todo eso que se hizo lo hice solo. Y cuando estaba Olmos lo hice con Olmos. Solo. Nadie más le interesaba el tema. No. Nadie se quería ni meter porque quedaba pegado seguramente. No sé, con temas tan... Es decir, uno descubría cada uno ahí atrás de los papeles que hubiera sido peligroso. Dígame una cosa. Usted sabe bien cómo estaba yo. Sí, por supuesto. ¿La justicia argentina es un proceso, es un tema de justicia real o es un tema de procedimiento? No, es un tema de justicia. O sea, por eso yo le vuelvo a decir, el día que no estén ni los liberales, ni los actuales, llamémosle ahora digamos, marxistas encubiertos, llamémosle progresismo pintados de granchianos,
porque también los liberales son progresistas. ¿Usted no se da cuenta que lo que tiene que ver con todas esas porquerías que aprueban en los últimos tiempos, también reciben el apoyo de Macri, de los diputados de Macri? Sí, sí, por supuesto. ¿O no se todo da negociado, todo negociado. No, es porque en eso piensan ellos. Eso piensan. Esos falsos derechos humanos. Que no existen los derechos humanos. Existe la dignidad del hombre. Y no hace falta crear los derechos humanos. Bueno, lo que pasa es que los derechos humanos están creados por las Naciones Unidas, todo vino después de la Segunda Guerra. Con eso. Ya Perón en el 49 tenían los derechos humanos implantados acá, los derechos del hombre, los derechos del trabajador, la vivienda. La Constitución nos dice nuestros propios derechos humanos. Exacto. No necesitamos que las Naciones Unidas bajen línea en eso. Exacto. Pero bueno, lo que pasa es que eso es todo político. Eso es todo. Bueno, mientras no cambie esas dos posturas y venga un gobierno nacionalista, vea un criollo, no creo que el tema de la deuda tenga solución. Así le. Juan Carlos, se nos fue el tiempo. Doctor Foster, mil gracias por haber enriquecido aquí 8910. Sí. Sé que está viajando, va y viene. O sea que cuando vuelva lo vamos a convocar y vamos a charlar un poquito más de estos derechos humanos y todo eso que quedó. Yo vivo en Córdoba. No diga dónde viva para que no lo vayan a buscar. No, es una broma. Acá nos van a buscar a todos algún día con la ley de medios, esto de Clarín y no sé yo, el monopolio estatal. Doctor. Bueno, yo tengo dos bienes nada más. ¿Sí? Si alguien está escuchando o va a haber alguno. No, dos bienes. Un bien es bien de familia, o sea que no me lo pueden embargar. Y el otro bien es el que tengo, un bien acá, o sea, donde perdón. El otro, a propósito, lo puse como bien de familia. Porque el tercer bien, que es su dignidad. Bueno, ese está primero de todo. Estoy hablando bien a secas, no bien. Yo sé. Y el otro bien es el que tengo en Córdoba. No lo puedo tener como que no se puede tener dos bienes como bien de familia. Pero ya hice el condominio entre los tres hijos. Así que pero ya está, ya no tienen ni responsabilidad. No pagan los impuestos, por lo menos. No, los pago yo. Bueno, eso siempre pasa con los chicos. Siempre uno termina pagando el pato. Doctor Foster, mil gracias. Buen viaje a Córdoba y cuando vuelva vamos a estar de vuelta porque creo que quedan muchos temas en el tintero de la deuda y la gente hoy todavía quiere saber. Quizás lo que queda mucho más es cuestiones técnicas. Está bien. Estas son verdades, pero son más bien verdades. Pero técnicamente o como sea nos van empomando con nuevas renegociaciones. Lo que falta y yo no sabemos si es política, es técnica, es negociación. Lo único que yo no quiero hablar más no quiero hablar de política en esto. El tema de las, ¿cómo se llama? De las empresas públicas. Sí. Yo cada vez que veo lo que pasa con YPF lloro realmente. Especialmente las empresas públicas. Después otro tema es cómo hicieron endeudar a grandes empresas privadas y del Estado, pero al parte de las empresas públicas. Pero eso me lo va a contar la próxima vez que nos veamos. Sí. Que tiene tres ramas. A ver. La deuda externa de aquella época. Los militares fueron los tontos que creyeron que por medio de Martínez de Oca era un flor de vivo. HDP le decía. Sí. ¿Cómo se llama? Tres grandes ramas tiene. Un endeudamiento, el endeudamiento externo a través del Banco Central, directamente. Las instituciones del Estado, después las empresas públicas y después las empresas privadas, a través de distintos mecanismos también que se endeudaron. Y ahí les convenía a los dueños de las empresas privadas. Claro, se modernizaban la empresa y lo pagaba otro. Qué mejor. Foster, mil gracias, doctor. La verdad que una eminencia con el tema de la deuda externa, especialmente porque he trabajado profundamente el caso Olmos. Gracias a él tuvo el fallo y gracias a él se incursionaron en los otros dos denuncias que tenía Olmos y que ahora están en el proceso. Pero muchas gracias. Quiero pasar una visita, ¿puedo pasar? Puede pasar una visita. Recomiendo que sinceramente, a pesar de que
no es de nuestro sistema, pero escribe con autenticidad, seguir los artículos de Giuliano, Héctor Giuliano. Héctor Giuliano, sí, lo tenemos. Que casi todos los saca, por un lado, no sé cuál es la página de él, pero que seguro que salen los que él va largando cada tanto. Es de la vieja guardia, manda correos electrónicos. Sí, bueno, y también salen publicados en Patria Argentina. O sea que comprar Patria Argentina, nosotros sí, cada dos números, un número sale un artículo de Giuliano. Fuerte, nos tenemos que ir. Mil gracias. Sí. Y nos vamos a ver muy pronto. Ahora, antes de irse, lo vamos a tener al doctor Hugo Esteban, médico, escritor, articulista, sabe política mejor que muchos de nosotros. No se vaya, volvemos enseguida. Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.